Siempre me toca ser revisado de teclados chinos, y sé que a mucha gente no le gusta comprar mucho en China. Así que los chicos de ACGAM se acercaron a mí y me preguntaron si quería ser el revisado a un teclado RGB mecánico que está en la venta en Amazon México por un precio bastante razonable. Con ustedes el teclado ACGAM AG109R, un teclado posicionado en el mercado mexicano con un buen precio, con iluminación programable RGB y sobre todo con la famosa tecla ñ. Siempre me gusta comenzar con el precio, porque es el criterio fundamental para la compra de cualquier producto. Y es de 1,400 pesos mexicanos, para el tiempo que haya subido este video, colocando en el mercado junto a teclados de ya mayor renombre. Comenzamos siempre con el desempaquetado, y no hay nada que alardear dentro del paquete, solamente encontramos un disco. Seriamente, ¿quién usa un disco hoy en día? Un manual de instrucciones, el teclado y un poco escondido abajo del teclado la herramienta para poder retirar las teclas. Pasamos a la construcción del teclado y no hay mucho que presumir. Un cuerpo mayormente de plástico con un panel superior hecho de aleación de aluminio con magnesio pintado en negro y con un borde biselado para una mayor elegancia, que puedo decir que se siente un poco más flexible de lo normal. Las teclas están compuestas de ABS, con una textura semimate que me agradó bastante, y una tipografía que en mi parecer es bastante agradable a comparación de otros teclados chinos que han llegado a mí. En la parte trasera, además de encontrar información sobre el producto, encontramos unos canales para poder pasar el cable por la salida que sea más conveniente para nosotros, algo que siempre aplaudo para el mejor manejo de cables, además de unas pestañas para poder levantar el teclado para una mayor ergonomía. El peso de este teclado es de aproximadamente 907 gramos. Las dimensiones son compactas para ser un teclado de formato completo, con 44.3 centímetros de ancho, 13.5 de largo y 3.5 de alto, haciéndolo bastante compacto para poder cargarlo incluso en una mochila en caso de ser necesario. Los interruptores o switches que nos encontramos en este teclado son Otemu Plus Switch, que es un excelente switch que suelen usar muchas manufactureras chinas para sus teclados, y que puedo decir que la experiencia que dan es bastante agradable con una respuesta y sonido armónicos. Procedemos al test de monedas para encontrar que necesitamos 15 monedas de un peso para accionar un switch que equivalen aproximadamente a 58.8 gramos para accionarlo, que es bastante bueno para ser un teclado gamer. Dejo sus oídos deleitarse con el sonido de estos switches. Además, debajo de esto nos encontraremos un LED RGB para agregar más FPS a nuestros juegos. La iluminación es programable mediante el software del teclado o de manera más general desde el teclado directamente. Entre los efectos de iluminación encontraremos barridos, respiración, cambio de color, palpitación, onda de agua, movimiento con música, corazoncito, tanque. ¿En serio? ¿Tanque? Además de poder crear nuestros propios efectos desde el software, que no es muy intuitivo de usar y tardarás un poco en acostumbrarte por su mala interfaz. Además de la opción de tener ajustes preestablecidos para juegos y seleccionarlos desde el teclado. Pero llegó la hora de usarlo en el día a día, y en los reviews de la guayaba los usamos exhaustivamente para ponerlos a prueba. Y puedo decir que la experiencia ha sido más que cómoda con este teclado. Y las teclas son bastante cómodas, pero bailan un poco. El switch es bastante cómodo para escribir y jugar, no he sentido ninguna falla de diseño y todo lo programable es realmente apreciable. Puedo decir que es una buena opción a considerar en caso de que busques un teclado relativamente económico con iluminación RGB y la tecla ñ. Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Ya saben dejar un buen me gusta, suscribirse si quieren ver más contenido como este y darle a la campanita para ser notificado en mis futuros videos. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao.